dentro de lo que también se enfoca en las ciencias bíblicas, profesor, hay algo que pocas veces se toma en cuenta o quizás ni siquiera se menciona, que tiene que ver quizás con la geografía. Porque de pronto para una cultura eh, cierto aspecto geográfico tiene un nombre determinado, pero para lo que conocemos hoy día, en términos quizás científicos, ese tipo de geografía, cambia inmediatamente el concepto de aquello. Pasa con las culturas nativas, donde mencionan deidades o mencionan ciertos nombres, aspectos geográficos, y en base a eso ellos van construyendo su realidad. ¿Es tan importante la geografía para ayudar a interpretar el Antiguo Testamento o entenderlo? La geografía es igual de importante que las demás disciplinas que mencioné con antelación. Voy a poner un ejemplo. Es decir, la respuesta es sí, pero quedará ilustrado mejor mi punto con un ejemplo, si quieres dos como tú consideres. Por ejemplo, en la Biblia hebrea, cuando se menciona el desierto como parte de la relieve y naturaleza geográfica, cuando se menciona el desierto, nosotros, el lector promedio, suele pensar que siempre que están hablando del desierto, están hablando pues de un desierto como el desierto de Sechura, el desierto, qué sé yo, de Sahara, un desierto, cualquiera. No obstante, para la Biblia el desierto no es un lugar como para el que nosotros suele representar. Para nosotros el desierto suele representar un lugar inhóspito, un lugar de muerte, un lugar de sed, un lugar abrumadoramente caliente. En pocas palabras, un lugar en el que no quieres estar. ¿No? ¿Quién quiere estar en un desierto? Nadie. No hay agua, no hay vida, no hay árboles, pero para la Biblia el desierto es el mejor lugar del mundo. En la Biblia el desierto es el lugar donde Yahvé encuentra a Israel. Lo dice en Jeremías, lo dice en Oseas capítulo 2, Oseas capítulo 9, yo te hallé en el desierto. Lo dice en Ezequiel. Y entonces, en el ADN de los antiguos habitantes de Canaán o Israel, el desierto era extremadamente importante. Entonces, cuando nosotros entendemos que ellos son gente del desierto, ellos son beduinos, y te lo dice bien claro en muchos pasajes que ellos crían cabras, ovejas, corderos, y estos pastan en el desierto. Hay regiones pequeñas en donde llevan ahí los pastores hasta el día de hoy sus ovejas. Estos son beduinos que tienden sus carpas o sus tiendas en el desierto. Son gente que durante milenios ha vivido en el desierto y sabe cómo vivir allí. Y por tanto, para ellos el desierto es su hábitat. No es lo que para nosotros, los de la ciudad, con un internet y una computadora enfrente, es el desierto. Entonces tenemos nosotros que las teofanías o las apariciones de Dios se suelen dar en el desierto. Moisés solo, caminando en el desierto de Madián, ve una zarza ardiendo. Y Dios le dice, quítate las sandalias que el lugar donde estás es santo. No está en Jerusalén, ojo, está en Edom, pero le dice, este lugar es santo. Quítate los zapatos, pero está en el desierto. Tienes lo mismo cuando se le presenta a Abraham, cuando se presenta con Jacob, cuando Elías está en problemas con el rey Acab y Acab lo va a matar, le dice, ve y escóndete en el desierto. Tienes a Juan el Bautista, que vive en el desierto.
Tienes a Jesús de Nazaret yéndose 40 días al desierto. ¿Para qué? ¿Por qué? Tienes a toda la comunidad de Qumrán, que aproximadamente en el año 200 antes de Cristo, una gran cantidad de sacerdotes del templo de Jerusalén abandonan la comodidad y lujo del templo para irse a vivir al desierto. ¿Por qué al desierto? Tiene que haber un porqué. No son locos todos estos tipos. No es loco Juan el Bautista de vivir en el desierto y comer estos insectos y lo que encuentra a la mano. No es loco Jesús de irse al desierto. ¿Por qué no irse a Galilea? Y frente al lago, que es hermoso, meditar y tener 40 días de unión con la divinidad. ¿Por qué no irse a Egipto? ¿Qué sé yo? ¿Por qué el bendito desierto? ¿Por qué todos estos hombres que he mencionado, y eso que me he quedado corto porque hay otros ejemplos más, por qué todos acuden al desierto? En el libro de Isaías, nosotros tenemos un texto que dice: voz que clama, en el desierto hagan un camino para el Señor y abran una vereda para nuestro Dios. Pero el texto en hebreo dice: oíd mi voz, en el desierto abran camino. Es decir, la voz del que habla no está en el desierto. Está llamando a la gente a ir al desierto. Quien está hablando está en la ciudad, que es el profeta. El Nuevo Testamento o la lectura cristiana lee al revés, ¿cierto? Lee, y esto lo citan cuando está viniendo Juan el Bautista, ¿no? Dicen, y por eso está escrito que hay voz que clama en el desierto. Y entonces se lee al revés. Es como que la voz está en el desierto y está más bien llamando a hacer el camino en la ciudad. Y es exactamente al revés. En el ADN de la Biblia, el desierto, cuando se menciona el desierto, en la mitad de los casos no está hablando de un desierto real. Está hablando de lo que significó la experiencia del desierto. Israel, 40 años en el desierto con Dios, conociéndolo. Esa fue su luna de miel, según Oseas. Allí vivimos nuestra luna de miel, en el desierto. Allí no había nadie más que tú y yo, Israel y Jehová, Israel y Yahvé. Entonces, para volver al proyecto original de Israel con Jehová, había que regresar a las fuentes originales de ese proyecto. Y este proyecto se gestó en el desierto. Por eso que era necesario que todo aquel que quisiera regresar al proyecto Jehová o al proyecto Israel, vaya al desierto nuevamente. Y este es el proyecto de los qumranitas, es el proyecto de Jesús, es el proyecto de Juan el Bautista viviendo en el desierto, es el proyecto de los recabitas en Jeremías 35, el de Elías yéndose al desierto. En fin, es decir, el desierto ya para los, si se menciona unas 60 veces el desierto, por lo menos 30, ya no está hablando del desierto como lugar físico, sino del desierto como experiencia. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces, geográficamente, ya ha tomado una relevancia teológica el desierto. Ya no es simplemente el lugar inhóspito y seco, sino es el lugar donde yo experimenté el inicio de un matrimonio o de un proyecto con mi Dios. Y ya pasa a tener una relevancia. Y ya la palabra desierto, en muchos casos en el Antiguo Testamento, ya no significa el lugar, significa la experiencia. Yo quiero ir al desierto. O cuando Jehová le dice a Israel, a través del libro de Amós, capítulo 9, deberías regresar al desierto. No les está invitando a que se vayan de nuevo al desierto, sino deberías pensar nuevamente en cómo empezó nuestro proyecto.